Los mayas estaban organizados en varias ciudades-estado, cada una de ellas estaba gobernada por su propio rey, o como ellos lo llamaban, ajao. Entre todas compartían una misma cultura, religión, comerciaban y aprendían unas de otras. Pero también, como buenos hermanos, se peleaban constantemente. Nunca se unificaron para formar un imperio como si lo hicieron los incas o los aztecas. Los historiadores dividen a la historia maya en tres grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. Al mismo tiempo que los griegos formaban sus polis en Europa, en América, las pequeñas aldeas de los mayas se transformaban en grandes ciudades. Este hecho da comienzo al periodo preclásico en el año 750 a.C. En este tiempo realizaron imponentes construcciones, como palacio de piedra, inmensas pirámides e incluso estadio de fútbol. Bueno, no estadio de fútbol, pero sí eran espacios en los que se jugaba un deporte con una pesada pelota de caucho a la cual había que hacer pasar por un pequeño aro usando solamente las caderas, las rodillas y los codos. Las reglas podían variar un poquito entre diferentes ciudades. El equipo perdedor, en lugar de descender, podía ser sacrificado. O en realidad el equipo ganador, no se sabe bien. Los mayas continuaron desarrollándose hasta llegar a su máximo crecimiento en el periodo clásico. Mientras los romanos ocupaban casi toda Europa, en América la población maya había crecido enormemente, al igual que sus ciudades y construcciones. Durante este periodo los mayas levantaron grandes palacios, pirámides, gracias a sus conocimientos arquitectónicos y sus sofisticados sistemas de construcción. Un ejemplo de esto es el increíble templo del Gran Jaguar, que medía 47 metros. Son más de 24 personas puestas una encima de la otra. Los mayas solían construir edificaciones una encima de otra y de otra y de otra, y así aumentaban el tamaño de sus construcciones progresivamente, como unas muñecas rusas. También eran unos increíbles artesanos, tallaban puertas, paredes y columnas de sus edificios. Entre las ciudades-estados con las construcciones más impresionantes de todas, podemos encontrar a Palenque, que contaba hasta con acueductos subterráneos, que le servía para administrar el agua. O la ciudad de Tikal, con cerca de 3.500 construcciones y docenas de templos. Había algo que no le faltaba a los mayas, era ingenio. Esta civilización se destacó por sus increíbles avances tecnológicos, su amplio conocimiento científico y su capacidad de observación del cosmos. Eran unos verdaderos eruditos. A diferencia de mí, los mayas eran grandes matemáticos. Crearon un sistema numérico mucho antes que existía el sistema arábigo, que es el que usamos hoy en día. Incluso tenían el concepto del cero, una noción matemática muy avanzada que pocas culturas tenían. También eran grandes astrónomos. Registraban la posición de los cuerpos celestes, como el sol, las estrellas y la luna, identificando así los ciclos de la naturaleza. Tenían mejor conocimiento de los astros que los europeos de aquel entonces. Aplicando estos conocimientos, la astronomía y la matemática, elaboraron uno de los calendarios más sofisticados de su época. Este les permitió predecir el movimiento de los astros miles de años en el futuro. Además de un excelente sistema numérico, los mayas tenían el sistema de escritura más sofisticado de toda Mesoamérica. Usaban dos tipos de símbolos: los fonogramas, que representaban sílabas que se podían unir para formar palabras, y los logogramas, que representaban palabras completas. Era un poco más difícil de aprender que nuestro alfabeto, ya que tenía más de 800 símbolos. Es por eso que ni siquiera hoy, después de cientos de años, se ha podido descifrar por completo. La sociedad maya era una aristocracia teocrática. Esto significa que gobernaban unos pocos que eran a su vez los líderes religiosos. El ajao era su máxima autoridad. Se lo consideraba una figura divina y era el encargado de interpretar la voluntad de los dioses. Su poder era absoluto. En segundo lugar estaban los sacerdotes.
La religión cumplía un rol muy importante en la sociedad maya. Los rituales y las ceremonias religiosas eran esenciales para mantener a los dioses contentos, y así tener buenas cosechas y ganar guerras, por ejemplo. En tercer lugar estaban los nobles, quienes se dedicaban al estudio de los astros, las matemáticas y la escritura. También llevaban a cabo la organización cotidiana de la sociedad, recaudando impuestos o implementando leyes. Estos tres sectores sociales se perpetuaban por linaje, es decir, que legaban sus cargos a sus hijos. Luego estaban los plebeyos, que trabajaban como granjeros, obreros, artesanos o sirvientes. A estos les estaba prohibido usar las vestimentas y los símbolos de la nobleza. Finalmente estaban los esclavos, que eran obligados a trabajar para los nobles. Generalmente eran criminales, personas que habían caído en la pobreza o prisioneros de guerra. Pero no todos los prisioneros eran esclavizados. Los reyes o los pertenecientes a la nobleza a veces eran sacrificados, ya que se consideraba que eran dignos tributos para los dioses. De todas formas, no era la práctica más común la del sacrificio humano. Tenían otros rituales, como perforar una parte del cuerpo y luego salpicar un papel con sangre que luego quemaban en ofrenda a los dioses. Los mayas eran un pueblo agrario y dependían de la actividad agrícola que llevaban a cabo los plebeyos para conseguir todo el alimento necesario para llenar sus panzas. Pero el territorio que ocupaban era muy hostil, propenso a la sequía y malo para los cultivos, ya que los nutrientes del suelo se agotaban rápidamente. Para sobreponerse a esta difícil situación, adoptaron el sistema de arroza, o también llamada milpa. Este sistema comenzaba con la tala de árboles y la quema de la maleza. Las cenizas se utilizaban como fertilizante, para reponer los nutrientes y minerales al suelo. Luego se aprovechaba esa porción de tierra durante unos años y cuando el suelo se agotaba se trasladaban a otra área. De esta forma se dejaba reposar la tierra para reiniciar el ciclo tiempo más adelante. Además, los mayas tenían un gran dominio en la administración de agua. Lo que hacían era construir unos depósitos subterráneos para almacenar el agua durante la época de lluvias, que luego utilizaban en los momentos de necesidad. También aprovechaban unos depósitos naturales llamados cenotes, donde se juntaba agua dulce, que luego distribuían mediante canales. Tenían una gran variedad de cultivos, pero el maíz era el predilecto. Con él hacían unas riquísimas tortillas. Además cultivaban tomates, patatas, aguacates y muchas otras cosas. Para completar esa dieta, cazaban todo tipo de animales salvajes, como conejos, pavos, ciervos, dinosaurios... No, ¿cómo dinosaurios? No, dinosaurios no. Un dato muy curioso de los mayas es que fueron de los primeros en experimentar con los granos de cacao, el ingrediente de donde sale el chocolate. Lo mezclaban con agua, miel, maíz para hacer una pasta deliciosa. Sin embargo, era un alimento exclusivo de los reyes y los sacerdotes. Por otro lado, en este periodo también se desarrolló notablemente la agricultura con la implementación de nuevas técnicas y construcciones de canales de riego, lo cual permitió producir una gran cantidad de cultivos para poder alimentar a una inmensa población. Sin embargo, por el año 900 después de Cristo, esta increíble civilización empezó a desaparecer. Los científicos no están seguros de las causas. Algunas hipótesis dicen que puede deberse a la sobrepoblación, las guerras entre las ciudades, grandes sequías o sobreexplotación de la tierra que redujo la producción de alimentos. Quizás fueron varias de estas causas. Lo que sabemos es que sus formidables ciudades fueron abandonadas y con el tiempo fueron invadidas poco a poco por la jungla. El resto puede que permanezca un misterio para siempre. Una parte de la población se dirigió hacia el norte, donde construyó nuevas ciudades con una excelente red de caminos conectados. La ciudad más notable que se construyó en ese periodo fue Chichén Itzá, que tenía hasta un observatorio para ver las constelaciones y los fenómenos astronómicos. Pero, al igual que sucedió antes, colapsó misteriosamente.